Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día hemos de hablar de un tema trascendental. Hemos de hablar del cambio climático. Cambio que cuando se produce tan aceleradamente como está ocurriendo en la actualidad, genera una cantidad de problemas. Problemas que la propia naturaleza los genera. Inundaciones, derrumbes, pero fundamentalmente nuevas enfermedades. De ello hemos de hablar hoy. Y hemos invitado para este efecto a una distinguidísima profesora, la doctora Marilyn Aparicio F., quien es profesora titular de la Cátedra de Fisiología de la Facultad, pero es también investigadora del Instituto Boliviano de Biología de la Altura en el área de cambio climático. Ella ha realizado muchos estudios y ha recibido muchas distinciones y premios. Precisamente, en ella vamos a intentar entender lo dramático del momento que, como todos también podemos comprender, no es nada más ni nada menos que producto de la obra humana. Porque el humano hace cosas buenas, generalmente, pero en este caso es el producto de las cosas malas que hace el humano. Tiene muchas aristas el tema, y con la doctora Aparicio hemos de intentar desmenuzar los mismos. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, en esta nota ustedes verán cómo la carrera de enfermería de nuestra facultad realizó un acto muy especial, precisamente recordando al Día de la Enfermera. Parece que recordar este día indudablemente es importante y trascendental. Veamos la nota. Nuestra Facultad de Medicina se engalana porque los profesionales formados son de primer nivel. Y lo digo, lo mantengo y lo he comprobado además. La carrera de enfermería siempre ha sido la más organizada y la más sistematizada, característica que se viene por el trabajo que desarrollan. Muchas veces nos ordenan a nosotros los médicos, que a veces somos muy desordenados. Quiero felicitarles a todos ustedes, docentes, estudiantes, por la magnífica labor que hacen y saber que todos los que estamos en el equipo de salud estaremos siempre a su lado para darles el apoyo fundamental de lo que es necesario, la atención al paciente. Jóvenes estudiantes, siéntanse orgullosos de pertenecer a esta carrera, de pertenecer a esta profesión. Nuestra profesión es noble, pero realmente tiene un aporte muy valioso en la vida de cada uno de los pacientes, de la persona, de la familia y de la comunidad. Hacemos una diferencia muy abismal al trabajo que hace medicina. Nosotros brindamos la ciencia del cuidado, y la ciencia del cuidado es una esencia que ustedes lo tienen desde su formación en el primer año hasta que dejan de ejercer la profesión. El ser enfermera no es formarte solamente 5 años, es tener esa profesión marcada en tu vida. La situación de la pandemia ha mostrado ese aporte valioso que ustedes han realizado y muy importante al momento de atender a los pacientes. He tenido la oportunidad de trabajar en nivel asistencial, tanto desde el primer nivel hasta el tercer nivel, y obviamente ahí se destaca la participación fundamental del personal de enfermería, y es mucho más loable todo el trabajo que realiza desde las aulas, formando
a ustedes, jóvenes, futuros profesionales, y realmente tienen que ser baluartes en lo que es esta carrera. No dejen de ser esa luz, de esa lámpara que Nightingale ha ido inspirando y que ha sido esa esperanza para los pacientes. Aprendan a ser y sean líderes, no jefes, ¿no? El líder sabe dirigir realmente un equipo con amor, con valores que lo han ido compartiendo, que lo han ido demostrando. Tengo el placer de conocer a muchas de ustedes desde el primer año y realmente es lindo verlas ya estando por culminar lo que es esta carrera, estando ya al final de lo que es una noble profesión como lo que es enfermería. Y pues para mí es fundamental algo que han dicho, ser el instrumento de Dios. Pilar fundamental dentro de lo que es no solamente la parte asistencial, sino también la parte de investigación, la parte de la interacción social, y lo han demostrado no diciendo no a participar de lo que son las brigadas de vacunación universitarias, donde obviamente ha brillado ahí enfermería por el trato. No saben, decían ahí, ¿cuánto me pagarán? No importa cuánto, realmente yo los veía tan felices irse con ese gracias que decían los pacientes, de la atención tan dedicada. Yo destacaba realmente es la juventud. Distinguidos amigos, ahora permítanme ir a un corte y al retorno estaremos conversando con nuestra invitada de hoy. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio, y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Martina Aparicio Effen. Ya lo señalamos, ella es una docente titular de la Facultad de Medicina, ejerce su cátedra en la Cátedra de Fisiología, pero además es investigadora sobre precisamente el cambio climático en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Con ella vamos a conversar sobre un tema trascendental. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento con los cambios que hay en la humanidad, particularmente referidos a estos trastornos que se están dando en diversas áreas? Una de ellas es el clima, por ejemplo. Sí, efectivamente, estos cambios repercuten sobre la salud de los seres humanos por medio de ciertas situaciones en particular o de la emergencia de ciertas enfermedades. Como ven ustedes, el tema es amplísimo. Le vamos a pedir a la doctora Marilyn que pueda hacernos el favor de sintetizar tanta materia en una conversación. Pero no más palabras. Permítanme presentarles y saludar a nuestra invitada de hoy. Marilyn, muy buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Es realmente un honor para mí compartir este programa con usted y poder contar un poco a la teleaudiencia todos los impactos que tiene el cambio climático sobre la salud humana, ¿no? Y lo que está dándose en nuestro país y a nivel global. Gracias, Marilyn. Precisamente recurrimos a su experticia, habida cuenta que usted tiene no solamente muchas investigaciones, sino muchos premios también por el aporte que ha hecho a la ciencia y al conocimiento en esta área. Marilyn, en el último tiempo se ha estado conversando y hablando demasiado de una serie de repercusiones que se están dando en la humanidad por diversos motivos y cambios que se están dando precisamente en nuestro planeta. Uno de ellos, indudablemente, es el cambio climático. Tendría la gentileza, por favor, de orientarnos. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo en el que habitamos y qué cosas son trascendentales que ya están preocupando prácticamente a la humanidad entera? Perfecto, muy bien. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que hablar que el cambio climático es uno de los cambios ambientales globales que está afectando al planeta, ¿no? Dentro de estos cambios ambientales tenemos también a los cambios ecosistémicos, la pérdida de la biodiversidad, todo lo que es la urbanización, el estrés hídrico, los daños en la capa de ozono y la desertificación. Todos estos cambios, de una manera directa o también de una manera interrelacionada, están afectando la salud humana, ¿no? Y cuando hablamos de cambios ambientales globales, pues nos tenemos que referir a aquellos que están alterando el sistema Tierra, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un tema sumamente grave, ¿no? Pero, ¿qué es el cambio climático en particular? El cambio climático es una variación del estado del clima que es identificable por pruebas estadísticas. Y un elemento importante para hablar de cambio climático es que estamos hablando de periodos largos, no de las variables meteorológicas, digamos, de temperatura, de humedad, de precipitación de la próxima semana o un mes, sino que son periodos largos. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, estamos hablando de 30 años que deberían recién referirse como clima, pero también periodos decenales son utilizados para hablar de lo que es el clima, ¿no? Y lo más llamativo del actual cambio climático que nosotros estamos viviendo es que, de acuerdo al IPCC, el 95 a 100%, ¿no?, de la probabilidad nos está señalando que somos nosotros, precisamente los seres humanos, los causantes del actual cambio climático. ¿Y relacionado con qué? Relacionado básicamente con los modelos de desarrollo que nosotros hemos elegido, es decir, basado en el uso de combustibles fósiles que estamos liberando a la atmósfera, una gran cantidad de dióxido de carbono, ya sea por actividad ganadera, las propias ciudades, las fuentes móviles, los incendios, ¿no? El cambio del uso de la tierra, ¿no?, donde liberamos el carbono que ha sido acumulado durante siglos en las plantas y en el suelo a la atmósfera, ¿no?, básicamente relacionado con actividades humanas de deforestación y de incendios también que pueden extender las fronteras agrícolas o ganaderas, ¿no? Entonces, todo esto está generando que realmente la cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera pues sean las más últimas, por ejemplo del CO2, las más altas de los últimos 650,000 años, ¿no? Entonces el efecto humano realmente es muy muy fuerte, ¿no? Y por lo tanto todos estos gases de efecto invernadero además están aumentando a pasos agigantados en las últimas décadas, con consecuencias sobre todo el sistema climático del planeta, ¿no? Y esto lleva a ¿qué? A impactos ecosistémicos y también sobre la biodiversidad, ¿no? Tenemos una pérdida increíble de biodiversidad. Si nos pusiéramos a contar las especies que vamos perdiendo, incluso por semanas, incluso por días, pues la verdad que sería algo muy triste de comentar.
Y bueno, ¿esto tiene relación con la salud? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el cambio climático genera impactos que son las consecuencias, desenlaces, ¿no? Y estos afectan a los sistemas humanos, a los sistemas naturales, y van a repercutir sobre la vulnerabilidad de una sociedad, de un país, de un área o del sistema que esté expuesto. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquellos grupos más vulnerables como los ancianos, los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, en función de su nivel de vulnerabilidad previa, digamos, al propio impacto, van a ser mucho más vulnerables a los efectos del cambio climático. ¿Y esto afecta a la salud? Sí, porque el cambio climático tiene impactos sanitarios directos cuando son inmediatos y sin intermediarios, por ejemplo, un evento extremo de precipitación, una inundación, un deslizamiento de tierra secundario, un evento meteorológico extremo, un climático extremo, y los impactos sanitarios indirectos que son mediatos y con intermediarios. Ahí nos referimos, por ejemplo, a cómo van cambiando los ecosistemas por efecto del clima y cómo va cambiando el hábitat para nosotros en salud de algunos vectores transmisores de enfermedades, y esto está generando que en los últimos años tengamos un incremento importante en la incidencia de patologías endémicas, es decir, presentes, habituales en determinadas áreas, pero también la presentación de enfermedades emergentes, reemergentes o nuevas, ¿no? Y lo que particularmente es llamativo para nuestro país es que se está dando una extensión geográfica y altitudinal de enfermedades que son sensibles al clima, y les voy a comentar un poco después de un ejemplo muy claro en nuestro país, ¿no? Y es este precisamente, ¿no, doctor Mendoza, que me había comentado en algún momento, que es el caso de malaria de altura, que nosotros le hemos llamado malaria de altura, y fue una presentación de casos de malaria a 50 kilómetros al este del lago Titicaca. Eso quiere decir que es una cosa totalmente anómala, nada tradicional, porque bueno, teníamos casos de malaria, pero en áreas bajas, calientes, ¿no? Pero se tuvo en el año 97-98 este brote de malaria que afectó a municipios de Carabuco y Mocomoco, obviamente en el departamento de La Paz, y se detectaron casos entre los 2.615 hasta los 3.612 metros sobre el nivel del mar, y se encontraron algunos criaderos, ¿no?, hasta cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este caso fue realmente muy llamativo, incluso fue reportado en el cuarto reporte del IPCC como un hallazgo y una evidencia de lo que el cambio climático estaba produciendo en los ecosistemas. Entonces, ese brote de malaria se presentó de enero a mayo de 1998, el máximo pico fue en marzo, en 9 comunidades del área de Anac, que son todas las que están ahí en la transparencia, y en el área donde hubieron más casos, en la comunidad donde hubieran más casos, fue en el área de Tuntunani, ¿no? Y Tuntunani es ¿dónde está situada? En un valle, ¿no? Es una cabecera de valle. En ese momento tenía una población de 250 personas. Fíjense que se detectaron 50 casos, o sea, de 50 casos en 250, realmente era muy importante, afectando a todos los grupos de edad, ¿no? Hubo una migración, porque siempre decimos, bueno, son casos importados, pero la migración se dio de julio a agosto de 1997 y solo en el 57% de los casos, ya que 43% no salieron del lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque los que salen son hombres jóvenes en edad de trabajar, ¿no? Pero no así ni los niños, ni las mujeres, ni los ancianos, ¿no? Y algo que era muy llamativo es que ellos comentaban que había una gran cantidad de zancudos en marzo al anochecer, que los tunales estaban muy desarrollados ese año, y bueno, se detectaron casos confirmados de Plasmodium vivax. El área del proyecto, o sea que teniendo estas referencias, el área del proyecto fue esta, ¿no?
muy cerca del lago Titicaca, lo que era altamente llamativo para nuestra historia epidemiológica, digamos, ¿no? Y esta es precisamente Tuntunani, ¿no? Que no es un área clásica de presentación de casos de malaria y afectaba a población del área altiplánica de cabecera de valle que habitualmente incluso no tenía, digamos, inmunidad adquirida para este tipo de enfermedad. Bueno, ¿qué encontramos en la evaluación? Vimos que ese año se trataba de un niño tipo 1, ¿no? El 97-98, y vemos aquí en las imágenes abajo y a la izquierda que la zona de convergencia del Atlántico Sur, es decir, estas masas de aire húmedo, caliente, se estacionaron sobre el territorio nacional y favorecieron la presencia de humedad, la presencia de calor en todo el país. Pues produjo una variedad importante de enfermedades, pero también coadyuvó a la presentación de este brote de malaria de altura, ¿no? La evaluación climática, ¿qué nos mostró? Que había una tendencia importante al incremento de temperaturas, ¿no? Y que también había una variación muy importante, por ejemplo, en el verano, ¿no? Y también entre el día y en la noche. Es decir, que era más caliente en verano, menos frío en invierno, el área ya se había convertido en eso, era más caliente en el día y más caliente también en la noche, ¿no? Ya esas temperaturas frías que se caracterizaban la zona, pues estaban transformándose, estaban cambiando. ¿Y qué se encontró? Algo muy importante, un incremento de 0,85 grados centígrados de diferencia entre el clima histórico y el clima actual de ese momento. Ahora, cuando nosotros vemos 0,85, decimos, pero ni un grado, o sea, ¿qué pasó con esto? ¿No? O sea, es algo llamativo. Pero estamos hablando de un promedio de temperatura de superficie, ¿no? No de percepción térmica, porque, por ejemplo, cuando estamos en 8 grados a las 8 de la mañana y a mediodía estamos con 15 grados, pues eso estamos hablando nada más que de percepción térmica, pero no de un promedio de temperatura de superficie como el que se ha medido en periodos largos de tiempo, es decir, de clima, ¿no? Porque esas variaciones en la temperatura, en la humedad que se puede dar en un día, se conoce como tiempo, no como clima. Entonces, incluso todos los estudios a nivel internacional señalan que y todos los esfuerzos internacionales, ¿no? El Acuerdo de París y todos los esfuerzos que se está haciendo a nivel internacional para frenar el aumento de las temperaturas a 2 grados centígrados, más teníamos el sueño de evitar que aumente más de 1,5 grados centígrados, señalan que si aumenta a 3 grados centígrados, incluso la supervivencia de nuestra especie podría estar comprometida. Entonces, este fue un hallazgo bastante importante. Entonces, ¿qué produjo esto en la zona? ¿Qué produjo? Produjo, que se llama cambios ecosistémicos, pero además se vio favorecida porque en el área hay lo que se llama el paso de Suches. Entonces, esas masas de aire caliente y húmedo podían atravesar hacia el área donde se presentaron los casos de malaria, ¿no? Y fíjense que son valles secos, pero que por esta situación presentaban masas de humedad bastante importantes. Uno de los efectos más importantes fue ese cambio del ecosistema, pero también el cambio de la biodiversidad. Y aquí se vieron, por ejemplo, especies que estaban volando en la parte ornitológica por encima de su nivel altitudinal tradicional. Es decir, que estaban llegando a áreas mucho más altas porque las condiciones climáticas y ecosistémicas les estaban permitiendo. Igual pasó en la parte herpetológica, ¿no? Con estas variedades que tenían un registro anterior de 2.800 metros, pero que ya estaban presentes hasta los 3.500. En la parte ecosistémica encontramos una gran cantidad de especies, ¿no?
que eran características de valle seco, de ceja de montes, cactus, todos ellos que iban paulatinamente ascendiendo y transformando ese ecosistema. Y esto fue bastante interesante, porque encontramos esta especie que es la Littraea molloides, y podemos ver aquí en el mapita de Sudamérica las áreas manchaditas donde, donde existían normalmente, donde existían tradicionalmente. Pero fíjense que llegaron a estar muy cerca del lago Titicaca, es decir, con una extensión geográfica, una extensión altitudinal y una extensión además latitudinal. ¿Y por qué era importante esto? Porque servía de insumo alimenticio para el macho del vector. Y esta Dodonea viscosa, que también se presentó en otras áreas que no eran tradicionales y que servían de hábitat para el vector de la malaria, ¿no? Lo cual entonces ya tenían un clima favorable, tenían su fuente alimenticia, porque sabemos que las hembritas del Anopheles van a alimentarse de sangre para los huevos, pero los machos no, los machos se alimentaban de esta especie, ¿no? Muy bien, en la evaluación epidemiológica entonces se verificaron los casos de malaria, ¿no? Se presentaron incluso casos posteriores al evento niño-niña, ¿no? Se evaluó a personas que incluso eran portadores sanos de la enfermedad. Entonces se habían dado todas aquellas condiciones para que tuviéramos ese brote de malaria en un lugar sumamente difícil. Y lo más complicado que fue, o sea, si era importado o si era local, ¿no? Si era autóctono. Entonces, le buscamos durante 4 años al vector y encontramos al Anopheles pseudopuntipenis, ¿no? Y sus criaderos eran realmente, doctor, como se ve aquí en la figura, pues bastante precarios, ¿no? Bastante precarios, pero se encontraron las larvas y para determinar que realmente, dadas las condiciones, pues este vector, que es normal, siempre ha producido, no ha producido, sino siempre ha transmitido malaria en áreas más de montaña, pero mucho más bajas. Pero en cambio esta vez, dado todos estos cambios, comenzó a subir, ¿no? Marilyn, hemos de seguir hablando del tema, Marilyn. Permítanme, amigos, ir a un corte y al retorno seguiremos conversando con nuestra experta. Vamos al corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos,
estamos conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora Marilyn Aparicio Effen, investigadora sobre cambio climático del Instituto Boliviano de Biología de la Altura y docente titular de la Cátedra de Fisiología de nuestra facultad. Marilyn, usted nos ha hablado de cosas importantísimas que son producto indudablemente del cambio del clima que se han generado en los últimos años. Pero no son los únicos problemas que ha generado este incremento de temperatura, este cambio del clima. Hay otros que quisiera, por favor, nos pueda ilustrar. Bueno, hay nuevas enfermedades que nosotros estamos viendo, ¿no? Enfermedades emergentes, enfermedades reemergentes. La verdad que la variedad que estamos teniendo es muy peligrosa durante los últimos años. Y algo que quiero transmitir con esta transparencia es que ese cambio del uso del suelo está generando para nosotros una gran cantidad de efectos sobre la salud, ¿no? Tanto los incendios, la deforestación, la urbanización tiene impacto sobre la salud humana, incluso el COVID, ¿no? Entonces, estos impactos están generando que tengamos enfermedades reemergentes, es decir, aquellas enfermedades que estaban supuestamente controladas o erradicadas, que van a reaparecer, digamos, y ya no solamente como una enfermedad presente en la zona, sino que incluso puede volverse una enfermedad de tipo epidémica, ¿no? Por ejemplo, el sarampión. El sarampión está creciendo sumamente de una manera muy preocupante, ¿no? Por ejemplo, el 2019 se tuvo 3 veces más casos de sarampión que el 2018. Obviamente que esto también favorecido por la conducta de algunos grupos de personas que están en contra de las vacunas, ¿no? Entonces, estas enfermedades están aumentando. Luego tenemos las enfermedades emergentes, es decir, que son aquellas que tienen una presentación reciente en los últimos 20 años, pueden ser completamente nuevas, pueden ser conocidas en un lugar, pero que aparecen en nuevas áreas o que presentan un nuevo conjunto de síntomas, ¿no? Y lo más importante y lo más preocupante de esto es que el 61% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonosis, ¿no? Es decir, que tienen un intermediario animal. Por lo tanto, este grupo de enfermedades son muy, muy preocupantes. ¿Y se basa en qué? En esa relación que tenemos los seres humanos de invasión a áreas, por ejemplo, boscosas. Estamos alterando el hábitat de muchas especies y por lo tanto nos estamos exponiendo también a enfermedades que son características de los animales, pero que pueden en algún momento saltar al ser humano, ¿no? Un ejemplo es el Zika, por ejemplo. Zika es un bosque en Uganda y el Zika era una enfermedad que les daba a los monos, a una especie de monos, ¿no? Pero que después saltó a los seres humanos y ahora la tenemos alrededor del mundo, afectando a nuestra población. Entonces, fíjense, este es un listado de etiologías, o sea, de enfermedades de etiología viral, bacteriana, parasitaria, pero que han aparecido de manera reciente. Entonces son listados de enfermedades que vamos viendo. Tenemos también la presencia de nuevos patógenos, nos acordaremos del H1N1, del Nipah, del EPO, la Reston en cerdos, la reaparición de patógenos conocidos con potencial epidémico, el dengue que estábamos conversando previamente, doctor, la fiebre amarilla, si no hubiera la vacuna, chikungunya. Puede haber también el riesgo biológico, ¿no? O sea, algunos accidentes que pueden suceder en algunos laboratorios, incidentes también a veces malintencionados, ¿no? Entonces, el riesgo sanitario que estamos teniendo en los últimos tiempos por ese comportamiento humano, pues realmente es muy complicado.
En cuanto a las virosis, yo diría que las virosis son en los últimos tiempos las enfermedades que nos tienen que preocupar muchísimo más, porque estamos viendo comportamientos muy serios en términos de todas las mutaciones virales que se van dando con todas las familias, ¿no? Aquí tenemos otro listado de enfermedades emergentes desde 1999 al 2000. Aquí ya vemos cómo, por ejemplo, el chikungunya, Zika, ¿no? El MERS, el ébola, o sea, van generando brotes alrededor del mundo, y ya no son enfermedades como el chikungunya, que en un determinado periodo de tiempo pues estaba focalizado en África, pero que ahora ya lo vemos en múltiples áreas alrededor del mundo, ¿no? El 2013, por ejemplo, ya se reportaron casos por coronavirus en Oriente Medio, ¿no? Por suerte no se reportaron en ese momento casos en América, ¿no? Pero ahora estamos en una situación complicada, ¿no? Y vemos la influenza también, la peste negra. Fíjense, la peste negra, o sea, nosotros pensamos siempre que en los países desarrollados no van a tener este tipo de enfermedades, pero por ejemplo del 1 de abril al 28 de agosto del 2015 se han notificado un total de 12 casos de peste negra, o sea, y para nosotros, o sea, desde el punto de vista histórico, o sea, nos recuerda a la Edad Media y toda esa situación, pero estamos teniendo estos brotes alrededor del mundo, y fíjense, en países desarrollados. Perú, nuestro vecino, tiene casos muy importantes, y se han presentado también algunos casos, por suerte muy pocos, en el país. Los brotes de chikungunya en el mundo, ¿no? Que van aumentando y van creciendo en áreas. El riesgo de Zika, el mapa, es decir, un mapa que tiene riesgo de Zika, ¿no? Entonces fíjense que incluso Estados Unidos está en riesgo de desarrollar Zika, otros países también desarrollados. Entonces no hay esa diferencia que antes había entre que el sur eran los más vulnerables y el norte los menos vulnerables, pues ahora se están dando todo este tipo de enfermedades como efecto de los cambios ambientales globales, como coadyuvados por la conducta humana, pero también por el cambio climático, que hace que todas las personas en el mundo, cual sea el país de origen, pues tienen un nivel de vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. El ébola es sumamente importante, ¿no? O sea, se ha frenado su expansión, y la tasa de letalidad de esta enfermedad es del 49.9%, o sea, es terrible, ¿no? Entonces, estas enfermedades hay que irlas cuidando, ¿no? Y a continuación, como les había mencionado, ya teníamos el 2013, hubo una primera señal de los coronavirus, ¿no? Para que lleguemos al COVID-19, ¿no? Y esto está muy relacionado con la urbanización, ¿no? Con la cantidad de gente apiñada que tenemos en las ciudades, y hay que considerar que tenemos más de 4.000 millones de personas que están viviendo en las ciudades, y tenemos ciudades como esta, por ejemplo, ¿no? Totalmente hacinadas, con déficit de servicios, déficit de agua, déficit de higiene, problemas en educación, ¿no? Y es así que la gente que vive en áreas marginales, pues realmente está muy, muy expuesta a las enfermedades transmisibles como el COVID o como otras enfermedades, ¿no? Y entonces tenemos un ambiente urbano con una contaminación de los sistemas ambientales, con problemas de deforestación que nos expone a fauna silvestre, o que también, como en algunas áreas, se come esa fauna silvestre, ¿no? O sea, como para probar o para tentar, y ese consumo de fauna silvestre pues puede acarrear que algunos virus de los animales puedan llegar a los seres humanos y pueda comenzarse la transmisión, ¿no? Todos hemos escuchado la relación con los murciélagos, ¿no? Pues es que todavía sigue en investigación para el COVID, pero además existen toda esta serie de factores de tipo ambiental
que está relacionado con la transmisión del COVID, ¿no? La importancia de aquellas ciudades que tienen una mala calidad del aire, ¿no? La transmisión del virus a través de favorecida o a través de los aerosoles, ¿no? Las superficies, todo ello. Y esto no solamente se ha quedado en los seres humanos, sino que ha sido transmitido también a otros animales. Aquí tenemos un ejemplo de casos de coronavirus que un cuidador le pasó a el tigre del zoológico de Nueva York, o también a mascotas que vivían, digamos, con sus dueños que tenían casos de coronavirus, ¿no? Entonces, aquí estamos en una situación complicada, ¿no? En la foto de la derecha les pongo a Wuhan. Wuhan, en la mitad izquierda, es un día de cuarentena. Y el lado derecho de esa imagen es un día sin cuarentena. Aquí se nota claramente el efecto humano sobre nuestro planeta, ¿no? Y el daño que nuestras actividades están haciendo al planeta y que están generando sus repercusiones, como en un círculo vicioso, sobre también los seres humanos. Entonces los seres humanos generamos algo y estamos recibiendo sus efectos, porque necesitamos un hábitat sano, necesitamos un ambiente adecuado, ¿no? Y el efecto positivo que se tuvo en la cuarentena, que en lugares como Venecia, por ejemplo, se volvió a ver peces, el olor, que tiene un olor muy fuerte, normalmente el agua de Venecia se perdió, se vio agua clara, ¿no? Es como que el efecto, ¿no?, se ha hecho tan evidente, sí, doctor, que pues ahí hay ejemplos, y aquí hay otros también muy bonitos, como se han vuelto a ver patitos en París, se han visto esos zorros caminando en Toronto, se ha visto delfines en Estambul, ¿no? Gracias a la cuarentena. Entonces esto nos demuestra el efecto dañino del ser humano, el comportamiento que está dañando a nuestro planeta y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, existe todavía una serie de enfermedades que hay que tenerles mucho cuidado, de todas las que les he mencionado, pero esta es una lista que sacó la Organización Mundial de la Salud para que tengamos mucho cuidado, ¿no? Entonces, ese porcentaje de enfermedades zoonóticas está incrementándose frecuentemente, entonces debemos realmente vigilar fuertemente a las enfermedades zoonóticas. Pero lo principal que deberíamos hacer es cuidar el hábitat de estas especies. Deberíamos cuidar el hábitat porque si nuestro ecosistema está sano, ¿no?, los animales se mantienen aislados, la fauna silvestre, y bueno, o sea, evitamos que enfermedades peligrosas para nosotros puedan también transmitirse. Y un informe que sacó el año pasado la Organización Mundial de la Salud tiene un mensaje bastante interesante, ¿no? O sea, que señala que la pandemia del COVID-19 ha revelado un fracaso colectivo, ¿no? Porque no estamos tomando en serio ni la prevención ni la preparación, y muchas otras pandemias pueden presentarse, ¿no? Por lo tanto, el COVID-19 ha explotado las desigualdades, recordándonos que no hay seguridad sanitaria sin seguridad social, ¿no? Y por lo tanto el COVID-19 se ha aprovechado de un mundo en desorden. Entonces estamos haciendo las cosas mal y es momento de parar y realmente todas esas opciones que se están dando a nivel internacional y nacional, pues hacen que nosotros tengamos que decir, bueno, basta de este tipo de comportamiento, de este tipo de actitud, de este modelo de desarrollo depredador contaminante, porque nos está afectando a nosotros mismos, ¿no? Y ahí surge la importancia de lo que en cambio climático llamamos la adaptación, ¿no? La adaptación es sumamente importante y hay que considerar que el cambio climático podría generar 100 millones de personas más que vivan en la pobreza extrema para el 2030, ¿no? Correcto. Marilyn. Sí, Doc. Hemos de hablar de esta última parte en el último de nuestros segmentos, por lo que le voy a pedir un poquito de tolerancia con nosotros. Amigos, vamos a un corte y volvemos enseguida.
instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Amigos, debemos de pedir a nuestra invitada, la doctora Aparicio, que tenga la gentileza de continuar con esta tan importante exposición. Por favor, Marilyn, le ruego que continúe. Muchas gracias, doctor. Lo más importante para un poco redondear el tema es señalar que nosotros como seres humanos no vamos a tener una buena salud si nuestro ecosistema está dañado, ¿no? Si la fauna silvestre, la fauna doméstica está enferma. Nosotros necesitamos trabajar en la salud del planeta y por lo tanto en la salud también de todo lo que es nuestra biodiversidad, ¿no? Y obviamente que como repercusión vamos a tener una buena salud. Por lo tanto, como una conclusión diríamos que la vulnerabilidad y los riesgos surgen de esa interacción entre el clima, el ambiente y la sociedad. Una sociedad que elige modelos de desarrollo que no son adecuados para el planeta, que no son adecuados para mantener los ecosistemas y en un país tan mega diverso como el nuestro, ¿no? Entonces debemos recalcar que tenemos un planeta ambientalmente al límite de sus capacidades, ¿no? Eso es importantísimo de recalcar. Ahora, las ciudades, o sea, la tendencia a la urbanización en Latinoamérica es realmente muy fuerte. Se espera que en unos cuantos años más ya el 75% de la población y más todavía va a vivir en las ciudades. Pero las ciudades como están ahora diseñadas, ¿no? En su forma actual, son totalmente insostenibles y son insalubres, ¿no? Porque realmente todos esos déficits, todas esas faltas de servicios básicos, el diseño, o sea, todo eso realmente es antihigiénico y es un riesgo para nuestra salud. Y debemos trabajar en lo que es la adaptación sanitaria a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Tenemos un solo planeta, tenemos un solo sistema climático. Lo que hagan nuestros coterráneos chinos o australianos, americanos, o lo que hagan los mocetenes, los huenayet, todo esa actividad, todo ese efecto se va a sentir en todo el resto del planeta porque tenemos un solo sistema climático. Entonces es muy importante pensar de que tenemos que trabajar como una sociedad local, como una sociedad nacional y como una sociedad global para enfrentar estos tremendos desafíos que si no lo hacemos, o sea, puede terminar con incluso, ¿no?, la especie humana, ¿no? Porque realmente ya estamos en una situación muy, muy difícil, muy complicada. Bien, doctor, en cuanto a recomendaciones, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros como personas, como ciudadanos de a pie, ¿no? El consumo de energía es muy importante. En los próximos años la energía hidroeléctrica se va a convertir
en un serio problema, ya que la cantidad de lluvias va a tener un muy pequeño incremento o incluso se va a mantener en los niveles normales, pero las temperaturas van a aumentar de una forma impresionante. Por lo tanto, la evaporación va a ser muy fuerte. Eso nos lleva a ¿qué? A una reducción de recursos hídricos, incluso para la generación de energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces, la fuente de energía es sumamente importante que vayamos cambiándola a energías sostenibles, ¿no? Hay gente que ya ha comenzado a colocar paneles solares en su casa, o sea, puede ser bueno, sería interesante que eso vaya acompañando con políticas y estrategias departamentales, nacionales, sería maravilloso, como se están haciendo algunos esfuerzos, pero tal vez, digamos, como ciudadanos podemos coadyuvar con esa forma. Luego, el uso de los residuos sólidos, o sea, hay que considerar que los residuos sólidos no son basura, o sea, el término de basura ya creo que hay que desechar el término de basura, porque son residuos sólidos y esos residuos son dinero, o sea, se pueden transformar en dinero, ¿no? Entonces, hay que reciclar cualquier cantidad de materiales, nosotros tenemos que ir reciclando, eso es sumamente importante, ¿no? Y también tener mucho cuidado con la fauna silvestre y la fauna doméstica. Por ejemplo, cuando desechamos los barbijos que estamos utilizando ahora por la pandemia del COVID, por favor tengamos el cuidado de retirar las liguitas, porque si no las aves se enredan, las aves podrían utilizar hasta las liguitas, digamos, para sus nidos, pero primero que está contaminado y que nosotros deberíamos desechar en un envase de plástico, ahí retirando las ligas, pero de tal manera que no puedan contaminarse. Pero si es que simplemente lo colocamos en un vertedero, pues tengamos la gentileza de por favor quitar las liguitas para que no dañemos a las aves. ¿Cuántas aves están muriendo por ese tipo de comportamiento humano? Yo diría que el mensaje final es que el estilo de vida de nosotros tiene que cambiar para realmente pensar qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos, qué mundo queremos dejarles a nuestros nietos, ¿no? Va a ser un mundo yermo, sin fauna, sin bosques, sin nada, si es que nuestra conducta sigue como está hasta ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marilyn. Amigos, creo que los mensajes son contundentes. Este es el futuro que nos espera si es que no hacemos un viraje de algunos grados en la conducción que estamos haciendo sobre el planeta. Marilyn, al tiempo de agradecerle, pues queremos comprometerla para que en otra oportunidad podamos conversar sobre los temas señalados. Su despedida, por favor. Muchísimas gracias, doctor, y como siempre agradecerle realmente por la invitación y siempre dispuesta a compartir esta información. Y creo que un mensaje fundamental es al personal de salud, a nuestra gente que trabaja en el área de todas las profesiones, es que realmente no nos tiene que sorprender ya la presentación de una enfermedad que no se presentaba habitualmente en nuestra área de trabajo, ¿no? Porque todos estos cambios realmente tienen que abrirnos un poco la mente de que en ese mundo seguro en el cual vivíamos antes, ese mundo conocido, pues está en un proceso francamente de transformación y que como personal de salud tenemos que tener la mente abierta para ver y estar pendientes de que no van a ser solo las enfermedades tradicionales las que se presentan en nuestra área de trabajo, sino otras que pueden ser nuevas, emergentes o reemergentes. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Como ustedes pudieron perfectamente advertir, este es un tema que atinge a todos, a los grandes y a los pequeños. Y aprovechemos estos días que podemos compartir con la familia para que los chicos puedan aprender de lo importante que es cuidar la naturaleza,
cuidar nuestro mundo. Como siempre, saben que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. También creo que es importante señalar que mantenemos nuestro horario de trabajo de 8 a 9 sábados y domingos. Que tengan un lindísimo fin de semana. Disfruten de los suyos. Muy buenos días.